Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, sean bienvenidos ya a nuestro 10º capítulo de Mudanza Mental. La verdad es que el día de hoy estamos muy contentos, han sido ya varias pláticas que hemos tenido durante estos episodios, pláticas muy interesantes, donde hemos visto las mudanzas mentales que Dios ha hecho a través de todas las personas que hemos traído. Y el día de hoy estoy muy contento, estamos muy contentos aquí en Mudanza Mental porque tenemos un invitado muy especial, muchos de ustedes lo conocen, ha ido incluso a nuestra iglesia y es el buen Marto. Marto, gracias por venir el día de hoy, muchas gracias amigo por tu vida. La verdad es que ahí en redes sociales muchos chavos estaban diciéndome, trae a Marto, queremos conocer más el testimonio de Marto, queremos saber más de él porque recuerdo que fue en septiembre cuando cuando fuiste a nuestra iglesia, fuiste un invitado y la verdad es que fue de gran bendición lo que tú hablaste. La que Dios habló a través de tu vida y yo, ¿sabes de qué quedé muy impactado ese día? De la sencillez y de la humildad con la que fuiste, amigo. La verdad, me encantó verte ahí cotorreando con los chavos, tomándote fotos. La verdad es que quedé impactado de tu testimonio también y es por eso que para mí es un privilegio y una bendición el día de hoy tenerte aquí en Mudanza Mental. Y pues gracias, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Queremos conocer... Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti, amigo. Queremos conocer un poco de las mudanzas mentales que Dios ha hecho en tu vida a lo largo de tu niñez, de tu adolescencia, en esta etapa que ya estás viviendo igual ya de llevar un ministerio, que nos vas a platicar un poquito más adelante de todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Y pues quiero iniciar con tu niñez y con tu adolescencia. Queremos iniciar desde el inicio. ¿Cómo fue la niñez y la adolescencia de Marto? ¿Cómo te llevabas con tus papás? ¿Cómo fue para ti esta etapa de tu vida? Ok, pues primero gracias por invitarme, es un honor estar por acá con ustedes, cotorrearla un rato, la pasé a todo dar en PIB ese día, sí. Así que saludos a los que nos están viendo por ahí, y sí, cotorreamos chido ahí con los chavos, siempre me gusta escaparme de donde me encierran y estar ahí con la banda, yo siempre digo, no me encierren, déjenme ahí estar, pero pues yo entiendo que a veces quieren que estés ahí hasta que ya te presenten. Vientos. Mi niñez, híjole, pues mi niñez fue muy difícil, sobre todo porque fue exageradamente religiosa la educación que mis papás me dieron. Mis papás ya llevan muchos años pastoreando y si no me falla, yo tenía como 2 años de edad cuando mi papá se entregó a Cristo y empezó a servirle de tiempo completo. Entonces mi papá me tuvo a los 19, yo creo que tenía 21 años, mi jefe, estaba bien morro, cuando empezó a servir a Dios de tiempo completo. Entonces yo fui educado en el evangelio, pero mis papás veían chamucos hasta en la sopa, amigos. No comíamos sopa de letras porque se forma la palabra diablo y ¿para qué quieres? Todo era del diablo, la tele era del diablo, el color rojo era del diablo, nos tiraban peluches, todo, vato. Entonces, peluches color rojo eran del diablo. Todo, vato. Yo me acuerdo que coleccionaba cochecitos, por ejemplo, y el Lamborghini Diablo, ¿no? Yo no le puse así se llama el modelo de este Lamborghini. No me hizo mi papá rasparle la palabra diablo al cochecito porque si no, no lo iba a poder tener. Entonces, nada más yo ahorita le hago burla a mis papás, le digo, ve cómo eras, te pasas de lanza, ¿no? Pues ellos obviamente en ignorancia nos dieron una educación muy religiosa. Entonces yo fui creciendo cada año que pasaba, guardando más y más resentimiento en contra de mis papás y en contra de la iglesia. Entonces, al grado que cuando llegué a la adolescencia, pues yo ya estaba hasta el gorro, ya estaba harto. De hecho, mis primeras canciones, ahorita si quieres ahondamos en eso, eran en contra de mis papás, en contra de la iglesia, hasta que ya era tanto el resentimiento. Para mí la iglesia me había robado a mis papás, porque vivíamos en la iglesia. Yo me acuerdo, yo cumplo el 16 de septiembre años. Entonces, pues aquí en México se celebra el Día de la Independencia y pues típico que hay iglesias grandes que hacen kermés, ¿no? Entonces, la iglesia de mis papás es una iglesia muy grande. Entonces, todos mis cumpleaños en la iglesia, vato, en la cochina kermés de la iglesia. Entonces, yo odiaba la iglesia, mis papás, los servicios, estudios bíblicos en mi casa y no puedes bajar porque va a haber estudio bíblico. Y yo, vato, aquí vivo, quiero bajar en chornes a la cocina por mi Nesquik e irme a ver a Jordan, que siempre me gustó el básquetbol, ¿no? Y no podía. Entonces, sí crecí, fue una infancia así, con mucho resentimiento en contra de mis papás y la iglesia por la exageración de esta educación religiosa, pero quieras que no, me enseñó mi papá a dónde voltear si yo llegara a estar en crisis.
me inculcó temor de Dios. Entonces, bien o mal, con todo y sus... ¿Conocías algo? De hecho, conocía mucho de la Biblia, porque él me castigaba memorizando la Biblia, me castigaba orando, o sea, era de esos, para que vean, mi papá. Y la vara de la corrección, la tengo tatuada en mis nalgas desde los 2 años de edad. Entonces, fue muy así, pero aprendí temor de Dios, aprendí que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Aunque yo después renegué y según ya no creía, pero eso lo hicieron bien mis papás. Oye, por ejemplo, ¿cómo veías a Dios en ese entonces? O sea, ya me dijiste de tus papás que tal vez sí que generaste cierto rencor, tal vez de la iglesia también, pero Dios en específico, ¿cómo lo veías? Era un Dios muy ajeno a mi vida real. No era tan cercano, no tenías una relación cercana. El Dios de la Biblia para mí era ese Dios que nada más estaba buscando en que yo la regaba para la regaste. Era un Dios imposible de complacer. Era un Dios muy lejano, que me decían que era papá, pero yo veía la figura de mi papá tan rígida, tan disciplinaria, que yo decía, no manches, yo no quiero tener 2 papás, vato, con este que tengo para rato. ¿Sí me explico? O sea, entonces para mí Dios así como que, de lejitos, Dios, está chido, de lejitos está mejor. Y Jesús, sabiendo que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, pues chido lo que hiciste, te la rifaste por mí en la cruz, pero era muy limitada, muy reducida mi percepción de Dios. Entonces, conocías de Dios, pero no lo sentías cercano a ti, ¿no? Yo lo resuelvo que conocía de Dios, pero no conocía a Dios, que es muy distinto. De hecho, cuando yo casi muero de una sobredosis, que ya después si quieres llegamos más a esa parte, yo me acuerdo que esa fue mi oración. Dios me salvó de la sobredosis, caí de rodillas yo solito en mi cuarto. Le dije, Dios, conozco de ti un chorro, dime qué versículo quieres, te lo recito de memoria, pero no te conozco a ti. Si tú eres real, haz algo con esta basura, porque yo me suicidio y yo estuvo. Y fue cuando yo solito entregué mi vida a Cristo. Ok, perfecto. Ahorita llegamos a eso. Oye, sí, es algo que vamos a platicar justo en el siguiente capítulo. ¿Y cómo fue para ti ser hijo de pastor? O sea, muchas veces te sentiste presionado por la iglesia. Horrible, es asqueroso. ¿Cómo fue para ti esa parte? Horrible, asqueroso, horripilante, lo detesto. Trato de que mis hijos no vivan ese estigma de ser hijo de pastor, porque imagínate, si mis papás me estaban educando religiosamente era porque venían de una iglesia religiosa, que gracias a Dios ya cambió mucho, pero entonces pues todos los ojos de los congregantes pues están en la familia del pastor y pretenden que seas perfecto y que tus pedos huelan a rosas, ¿verdad? Y no, muchachos. Entonces, pues yo siempre fui el atrabancado, el locochón, entonces yo chocaba mucho con la iglesia. Entonces la forma en que aprendí a manejarlo, Dani, era siendo hipócrita, teniendo una doble vida. ¿Sabes qué? Me meto en conflicto siendo yo en la iglesia. ¿Sabes qué? No va a meter en conflictos. Hola, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, y por fuera eres una fichita. Ya, hasta me vestía diferente. Ya, mantenía a los cristianos y a la iglesia tranquila. Y afuera yo era un despapalle machín. Entonces, porque veía ese juicio, ese señalamiento que pretendían que fueras de una forma. Y cuando comencé a crecer me enojé más porque vi que era pura hipocresía. Me empezó a pasar. Es aquí donde estamos, ustedes no saben, pero estamos en mi zona. Aquí crecí, Naucalpan, Satélite, Lomas Verdes, La Concordia, todo esto es mi zona. Aquí nací y aquí crecí. Yo nací en el Hospital Satélite, aquí bien cerquita. Entonces empecé a crecer, vato. En los fines de semana me encontraba los edecanes de la iglesia en todos los antros a donde iba. Y yo así de, ¿y qué haces aquí? Pues tú, ¿qué haces aquí, hijo del maíz? Yo deliberadamente sé que estoy mal, pero tú ahí te vas y finges en la iglesia que eres un santo y aquí me vienes a reclamar. Entonces veía eso, que había mucha hipocresía, ¿no? Y dije, váyanse a la goma. Entonces, que sí con eso, con mucho resentimiento a la iglesia, a la hipocresía que hay, a cómo exigen santidad de los hijos de los pastores que ellos no tienen. La presión, entonces, ¿no? Sí, me chocaba.
Oye, ¿y hasta qué punto, por ejemplo, llegó este resentimiento hacia tus padres y hacia la iglesia? O sea, ¿cuál tú crees que fue el punto actualmente? O sea, ¿cuál crees que fue el punto donde dirigiste más ese resentimiento, rencor hacia tus padres sobre todo? Todo fue porque mis papás no la llevaban chido en su matrimonio. Peleaban mucho, estaban mal. Estaban, gracias a Dios. Entonces yo me acuerdo que una vez fui con mi mamá y ya sabes, la mamá intentando, a ver, voy a hablar con mi hijo, a ver si logro que entre en razón de su vida de pecado. Entonces me siento a hablar con mi mamá así seriamente. La escuché todo lo que me tenía que decir, ya sabes, me sacó Biblia, me sacó Y yo me acuerdo que ahorita me da vergüenza, pero en ese momento así fue. La volteé a ver y le dije, jefa, si ser cristiano es ser como tú, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero, te la vives deprimida. Lo que predica mi papá en el púlpito y lo que tú predicas no es lo que se vive en casa. Y le empecé a decir así, vato, santo y seña. Me acuerdo que mi mamá no se quedó así y empezó a llorar. La dejé muda. Entonces mis papás cambiaron la estrategia. Empezaron a predicarme con su testimonio. Wow. Ellos empezaron a cambiar. Dejaron de darme de bibliazos, dejaron de exigirme ir a la iglesia si quieres ver, si no, no. Empezaron a predicarme con su testimonio. Hay no sé quién fue el que lo dijo, pero son muy sabias palabras, que cuando vayas a predicar de Jesús, usa las palabras solo cuando sea necesario. Y es muy sabio, predicas más con tus acciones, claro. Reflejas más el amor de Jesús con tus acciones. Entonces mis papás empezaron a hacer eso, vato. Y ahí fue cuando empezó a sanar el resentimiento. Hoy veo a mis papás y digo, wow, si ser cristiano es ser como mi jefa, yo le entro. Si seguir a Jesús es ser como mi jefe, nunca le voy a llegar a los talones ese pelón, ese hombre de Dios. Yo le entro, ¿sí me explico? Pero ese fue el mayor resentimiento, lo que sucedía en casa. Todavía la gente, la iglesia, la presión, dice, me vale, bola de hipócritas, te encuentro haciendo lo mismo que yo, me valía. Pero mis papás sí me calaban, decían, ay, predicas ahí una cosa y en casa es otra. Entonces, eso sí me hizo resentirme mucho. Y por ejemplo, ¿cuándo fue, bueno, ahorita nos platicaste un poquito de eso, ¿cuándo fue el momento donde realmente pudiste como perdonar a tus papás? Porque tengo entendido que también hubo un tiempo donde te quisiste de casa, ¿no? Incluso hasta te fuiste, ¿no? Hubo un tiempo donde te llegaste a ir de casa, ¿no? Debido tal vez a esta lucha de ideología, ya que estabas como cansado de la religión. Pero ¿cuándo fue ese momento donde te reconciliaste con ellos, donde donde pudiste más bien perdonarlos y tú también pedir perdón por lo que hiciste? Fue cuando me entregué a Cristo después de la sobredosis. Ellos no sabían en qué rollos andaba. Se lo imaginaban, pero no sabían. Y ellos no sabían todo lo que yo había vivido, todo lo que Dios había hecho en mi vida, cuando yo me había entregado a Cristo. De hecho, ellos se enteraron en la iglesia, estando sentaditos en el público y yo en el púlpito contando mi testimonio. Wow. Yo me acuerdo que mi jefa lloraba y nada más le decía a mi papá, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estaban en la iglesia, mientras yo estaba drogándome, estaban en la iglesia, mientras yo me estaba suicidando, estaban en la iglesia. Entonces, fue después de la sobredosis que yo entregué mi vida a Cristo y empecé a ver con los ojos de mis papás muchas cosas. Empecé a ver con la mente de mis papás muchas cosas. Entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y como la herramienta que yo tenía para expresar mi frustración, mi dolor, para desahogarme, todo siempre fue la música. Entonces, les decía hace rato que mis primeras rolas eran en contra de mis papás, en contra de la iglesia, y yo bien manchado se las enseñaba, y empecé rapeando en inglés, pura peladez, pura majadería. Luego llegué a México, encontré el hip hop en español, y rimar majadería se me daba natural, dije, riman con todo, esto es lo mío, y empecé también, y se las enseñaba todavía para molestarlos. ¿Y qué te decían cuando se las enseñaba? No, pues lloraban, o sea, y entonces dije, ¿sabes qué? Ahora mi forma de pedirles perdón va a ser a través de una canción. Entonces le hice a mi mamá una que se llama Mamá Perdona, y después le hice a mi papá una que se llama Papá Mi Héroe, y se las canté en vivo en un servicio en la iglesia,
y fue mi forma de pedirles perdón públicamente. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste, por ejemplo, fuera de tu casa? Ahorita vamos a platicar un poco de la sobredosis, de esta etapa que viste como de la drogadicción, toda esta parte, pero ¿cuánto tiempo fue el que estuviste fuera de casa? La verdad no recuerdo, iba y venía. Mi papá tenía reglas estrictas, entonces él era muy sencillo. ¿Sabes qué? Si sigues las reglas, puedes vivir aquí. Si no las sigues, llégale. Entonces, pues me agarraba la rebeldía y le llegaba. Llegaba con la cola entre las patas y otra vez, pues si yo me portaba bien allá adentro, pues me recibían. Entonces, no me acuerdo cuánto. Pues pero fue un buen lapso, ¿no? No, variaba. A veces 2, 3 meses, a veces una semana y regresaba. Hasta que ya dije, ¿sabes qué? Ya voy a vivir solo mejor. Y fue que me independicé y yo me pagaba la universidad. Okay. Yo me pagaba la universidad vendiendo pastillas de éxtasis y mota, vendiendo tareas y vendiendo las prédicas de mi papá en la iglesia. Okay. Mi papá me daba chance. Entonces, así es como me independicé y empecé, ya vivía solo. Cuando me agarró la sobredosis, yo ya vivía solo. Ok. Oye, no sé si nos puedas cantar un pedacito de estos raps que hiciste acerca de tu mamá, de tu papá. Claro de papá sí. mi héroe creo que es uno de ellos. ¿Y Papá cuál era el mi otro héroe, que me dijiste de tu mamá? Mamá perdona. No me acuerdo mucho, pero una parte de la de mi papá decía: papá, sigue siendo mi héroe por desvelarte varias noches trabajando horas extras en la imprenta. ¿Te acuerdas? No creas que no me daba cuenta que llegabas fatigado en la madrugada con la camisa mugrienta para poder pagarle a la de chinos la renta. ¿Te acuerdas que vivimos días de comer salchicha en todas sus modalidades, pero nunca faltaron los mejores regalos en las navidades? Papá, sigue siendo mi héroe por cada castigo, barazo, trancazo que tú me diste, por todas las veces que de la casa me corriste. Muchos te criticaban, te decían: ahora sí no te mediste. Pero yo te lo agradezco infinitamente porque sé que siempre por mi bien lo hiciste. Querías inculcarme en la palabra de Dios. Te agradezco haber sido obediente a su voz. ¡Wow! Mi jefe se rifó, vato. Mi jefe me enseñó a chambear desde bien morro. Muchos no saben que las pasamos bien duras cuando vivimos en Estados Unidos. Nuestros muebles eran de la basura. Mi jefe trabajaba en una imprenta de mi tío y servía a Dios allá en una iglesia. Él empezó a abrir los servicios en español de la iglesita donde nos congregábamos allá. Y las pasamos bien rudas. Y mi jefe siempre me enseñó a chambear y ya con esa mente renovada, después de que los perdoné, pues pude ver, vato, cómo la neta se la rajó machín por darnos de tragar y por servir al Señor y siempre fiel en los diezmos. Y no, mi jefe hasta la fecha es mi héroe. Papá sigue siendo mi héroe. Y algo que me llama la atención ahorita de lo que acabas de cantar es que reconoces la labor que tu papá hace. Sí. Y que probablemente en tu niñez o en tu adolescencia no lo reconocías o no lo podías ver. Pues el enojo, el endurecimiento de corazón te hace no valorarlo como debieras. Y creo que muchos jóvenes que nos ven hoy les pasa lo mismo. A mí incluso me ha pasado, donde nos juzgamos muy duro a nuestros papás, los criticamos de una manera muy severa, pero no nos damos cuenta de lo que hacen detrás de ese trabajo. Ahorita mencionaste el sudor de su frente, que fue lo que te llevaba de comer, los regalos. Por ejemplo, ahora que tú eres papá, ¿cómo ves esta parte de que muchos jóvenes hoy en día no valoran lo que sus papás están haciendo y en vez de valorarlo, solamente se fijan en lo malo? ¿Tú cómo lo ves hoy que ya eres papá? No, pues yo lo veo muy mal. Los hijos de hoy son exageradamente consentidos en nuestro afán de querer darles una vida que nosotros no tuvimos. La regamos. Y los niños se empoderan y te toman la medida y te faltan al respeto y te deshonran. Yo hace poquito platicaba con mi hija, tuvo ahí un conflicto con su mamá y se pasó de lanza en cómo le habló. Y ella sentía que se había cometido una mega injusticia en su vida y que su mamá se había pasado de lanza y todo. Y le decía: mi hija, como tú estás deshonrando a tu mamá, las consecuencias de eso no se comparan con lo que sea que tu mamá creas que te haya hecho. Las consecuencias de la deshonra a los papás es algo que yo sigo arrastrando a la fecha. Wow. Yo entendí que es muy claro lo que Dios demanda de los hijos. Honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Yo entendí que
me iba mal en la vida por eso. Por no honrarlos. Por no honrarlos. ¿Y sabes que a los papás no les dice lo mismo? A los papás no les dice, honra a tus hijos para que te vaya bien él. Eso es chamba del hijo. A los papás les dice, incúlcalos en el camino, lo mejor que puedas, cuando fueren viejos no se apartarán de él. Eso lo hicieron mis papás. Ama a tus hijos, eso lo hicieron mis papás. Disciplina a tus hijos, zúmbale, vaya que me tocó, eso lo hicieron mis papás. Y a veces queremos como hijos que nos honren también. Y eso no les toca a los papás. A nosotros nos toca honrar a los papás y obedecerlos. A los papás les toca, dice la Biblia, no exasperéis a ira a los hijos. Entonces, papás que nada más andan fregando y exasperan a ira, también se las van a ver con Dios. Pero yo aprendí a la muy mala las consecuencias de deshonrar a los papás. Y hoy en día lo ves en su relación diaria de los chicos con sus papás. Los deshonran, no los obedecen, son malagradecidos, creen que merecen lo que tienen. Yo siempre le digo a mis hijos, ese iPhone que tienes, ese celular que tienes, esa iPad que tienes, esa tele que tienes, no es tuya, es mía. Es mía, yo me la gané trabajando con el sudor de mi frente, te la puse en tu cuarto, porque yo nunca tuve una. De hecho eran del diablo, las tiraban a la basura. Ahora tú tienes una, no es tuya, es el producto del sudor de mi frente. Entonces ni te la creas ni te empoderes. Si yo quiero te la quito. Si yo quiero se la doy a otra persona o la vendemos en tiempos de necesidad para que no se les brinque, porque yo veo eso, los chicos de ahorita se les brinca y deshonran, se les hace muy fácil pedir, deshonrar a los papás. Y yo lo que quiero evitarle a mi hija y a mi hijo es las consecuencias de la deshonra que yo vivo hasta la fecha. Entonces es muy peligroso la deshonra a los papás y casi no se ve al respecto. Se habla de la otra manera, honralos para que te vaya bien. Ya si no lo puedes hacer por amor, pues para que te vaya bien, Dani, te conviene. Así se habla también de los diezmos. Diezma porque Dios te va a multiplicar. Pero eso no nos debe de mover a honrar, eso no nos debe de mover a diezmar. Un corazón agradecido es lo que te debe de mover a honrar a tus papás. No sé si respondí la pregunta. Y me dejo ir como adelante. Adelante, habla lo que Dios ponga en tu corazón y basado en tu experiencia. Y sabes, me llama la atención esta parte de lo de tus padres, ¿no? Porque me imagino que ser papá no es fácil, ¿no? Y sabes, hoy en día hay muchas familias disfuncionales que se están rompiendo debido a muchos factores, ¿no? Uno puede ser la diferencia generacional entre el padre y el hijo, hay diferentes ideologías. Tal vez el papá de hoy ya es un poco desinteresado del hijo, no es muy responsable con él. Tal vez papá en casa es alcohólico, es adicto, le pega a mamá. Puede haber muchas razones por las cuales... Contextos familiares. Muchos contextos, ¿no? Por los cuales el hijo está peleado con el padre. Por ejemplo, para los papás que nos están viendo el día de hoy, basado en tu experiencia que tuviste con tus papás, ahorita que tú ya eres padre, ¿qué les dirías a los papás que nos ven el día de hoy acerca del trato que deben de tener con sus hijos, ¿no? Ahorita nos explicaste un poquito, pero ¿qué le dirías a un papá el día de hoy que es severo, que su relación con su hijo no es tan buena? La clave está hay distintos, ustedes lo saben, lenguajes del amor. Hay un libro que así se llama, muy sabio al respecto. Pero el lenguaje del amor más cañón para con los hijos es el de escuchar. Todos los niños, los jóvenes, niñas, niños y el ser humano en general tiene necesidad de atención. Entonces, a medida que tú cubras esa necesidad de atención de tus hijos, menos la van a buscar en otros lados. ¿Por qué la chamaquita que tiene 13 se anda poniendo minifalda y anda tuerqueando en TikTok? Pues por llamar la atención. ¿Por qué se maquilla? ¿Por qué se arregla? La morrita que dices, ay, vato, no te sabes ni limpiar la cola y ya andas ahí. ¿Por qué lo hace? Para que la vean, quiere atención. Entonces, si tú les pones atención, disipas mucha de esa mala atención que van a recibir de otros lados. Y esa atención muchas veces solo radica en escuchar. Como papás tenemos tiempo para todos, menos para los hijos. A mí esto me puso de nachas mi pastor cuando me dice, Marto, tú sirves a Dios y siempre dices que no eres un artista, que eres un evangelista. Simón,
yo te he visto. Y ahí anda, termina el concierto de 1 hora y atiendes a la gente 3, 4 horas. Me dice, ¿te he visto? Y yo, sí, pues es la chamba, no sé qué. Ok. Llegas a tu casa cansadísimo, ¿sí? Tus hijos quieren hablar contigo y ya no hablas con ellos porque estás cansado. Le digo, efectivamente. Me dice, pero si en el camino a tu casa alguien más te aborda y te pide consejería, se la das. Wow. Sí. ¿Y por qué no lo haces con tus hijos? O sea, primero están tus hijos, antes que toda esa gente que tú estoicamente atiendes y todo el rollo. Entonces dije, chale, sí es cierto, vato, si estoy para todos y no estoy para mis hijos, prestándole atención a mis hijos. Entonces, escuchar a tus hijos va a sanar mucho de tus hijos, va a convertirte en amigo de tus hijos. Y lo mejor que puedes hacer como papá es que no solo te vean como figura de autoridad, que te vean también como un amigo al que le puedes contar las cosas. Claro. La mayor bronca de los papás con los hijos es que los hijos no tienen la confianza de contarle las broncas. Yo lo puedo ver. Recibo cientos de mensajes diarios de chavos. Estoy en drogas, estoy en no sé qué, estoy embarazada, acabo de abortar un bebé, me acabo de intentar suicidar, no sé qué. ¿Tus papás saben? Pues claro que no. Eres al que se lo estoy contando. ¿Qué le hizo pensar ese morro que yo era una mejor opción a contárselo que su papá? La confianza. Cuando debería ser la primera persona, ¿no? O sea, se lo están contando a alguien que no conocen en Facebook. Me lo están escribiendo, porque conocen una rola mía. Sí. Y sus papás no saben. Una vez me pasó un vato que se acababa de echar un frasco con 12, 15 pastillas. Y me digo, ¿y tus papás? Están en el cuarto de al lado dando un estudio bíblico. Me transporté a mi niñez, así claro. Sus papás al lado sirviendo a Dios sin darse cuenta que en el cuarto de al lado, a la otra pared, su hijo se estaba quitando la vida, vato. Entonces, de ahí desarrollé un taller que se llama Cómo ayudar a tus hijos en crisis, donde hablo todo esto. Dura 3 horas, papá. Está bien perrón ese taller, un día lo hacemos. Y, ¿lo tienes en línea o algo? Si no, para no, pero lo organizamos y lo hacemos un día. Sí, lo organizamos en iglesias, dura 3 horas y les doy material. Y hablo de todo esto, de cómo convertirte no solo en papá, sino en buen amigo de tus hijos. Entonces, yo aprendí lo clave de eso y lo hice justo a tiempo. Por ejemplo, ahorita mi hija ya tiene 15 y está bien bonita, la desgraciada, hija del maíz, y pues los novios y todo. Mi hija me tiene la confianza, gracias a Dios, sigo siendo el héroe de mi hija. Me sigue teniendo la confianza de decirme, papá, ese vato me gusta. Papá, ese vato me llegó. Papá, ahorita el 14 de febrero, mira todas las cartas que me dieron, léelas. Obviamente yo por dentro, pero me tiene la confianza, vato. Logré ganarme su confianza a través de escucharla, de no juzgarla, de señalarla, etc. Hay muchas herramientas, pero escuchar es la que le puedo dejar a los papás. Escucha a tus hijos y vas a poder ayudarlos más y ellos van a sentir esa empatía y te van a tener la confianza de contarte las cosas. Y otra, ¿puedo dar un consejo más a los papás? Ya me agarraste en un tema que es sensible para mí porque... No, dale. Cuando alguien te confía algo, cierre el hocico. Ya llegan los camotes, no sé si los oyen. Cierre el hocico. ¿Qué es lo primero que hace el papá cuando su hijo le cuenta algo? Lo regaña. No, va de chismosa con la tía, con la amiga, con los tíos. Entonces tu hija te dijo, me gusta tal chico, y ya fuiste y le dijiste a toda la familia que a tu hija le gusta, y ya están todos, te confió algo, vato, y rompiste su confianza. Yo le digo a los papás, papá y mamá, si tu hijo, tu hija te confió algo a ti, que no se atrevió a decírselo al papá, tú cierra la boca. No se lo digas, no traiciones la confianza. Si es algo importante que tu esposo necesita saber, vas con tu esposo y le dices, carnal, tu hija, hay algo que necesita saber. Habla con tu hija y gánate su confianza y que te lo diga porque lo necesita saber. Pero tú no la traicionas. En cuanto traicionas la confianza de tu hijo, de tu hija,
ya valiste. Okay. Ya valiste. Nunca va a tener la confianza de decirte, estoy embarazada, me metí esto, me ofrecieron esto pasó en la escuela, me tocaron, abusaron de mí. No, nunca va a tener la confianza de decírtelo, porque la rompiste. Y ya que la rompiste, es muy difícil construirla de nuevo. Si estás en eso, construyela de nuevo, cerrando el hocico. Okay. Entonces, 2 consejotes para los papás. Cierren el hocico y escuchen. Muy bien, pues muchas gracias. Y para terminar esto, porque ahorita ya les dimos en la torre a los papás, no ahora van los hijos. Sí. ¿Qué le dirías a ese chavo que hoy nos está viendo, a esa chica, esa chica, que nos está viendo y que te dice, Marto, es que tú no conoces a mi papá. Mi papá es alguien drogadicto, mi papá es alguien alcohólico, mi mamá no me pone atención, mi papá engaña a mi mamá, mi papá o mi mamá no son responsables de nosotros y estoy enojado, tengo ira, estoy amargado porque mis papás no están en casa, porque mis papás son muy severos. ¿Qué le dirías a ese joven que hoy tiene ira, está amargado y no ha perdonado a sus papás? Esa es la clave, el perdón. Tienen que entender que el perdón no le haces un paro a la persona que perdonas, te lo haces a ti. Claro. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides perdonar. Si fuera por sentimiento, báñate, ¿quién va a sentir perdonar? Es una decisión que por obediencia a Dios tú haces, y a veces es una decisión diaria que toma años. Pero te libera a ti. Entonces, si tú estás siendo presa del enojo que ya acumulaste mucho y se convirtió en frustración, en amargura, en que ya se endureció el corazón, cuando el corazón se endurece ya no distingues blanco de negro, o sea, bueno de malo, pierdes la brújula, necesitas perdonar. No le haces un paro a tu papá, te lo haces a ti. Y es una forma de honrarlo, a pesar de que él esté mal. Ahora, cuando tienes un papá alcohólico, un papá que abusa de tu mamá, un papá que está haciendo las cosas mal, para eso hay leyes. El hecho de que tú honres a tu papá y lo perdones no significa que no le vas a hablar a la policía si le pegó a tu mamá. No significa que no lo vas a denunciar si abusó de ti y que se arrepiente en la cárcel. Pero lo perdonas. O sea, no deshonras a los papás ocultando situaciones que no debes de ocultar. Haces la denuncia, recurres a las leyes, te defiendes como te tengas que defender, pero lo perdonas, lo honras de esa manera, perdonando, entregándoselo a Dios. Esto porque me dijiste de contextos diversos. Sí, claro. Por ejemplo, yo conozco casos de vatos alcohólicos que abusaban de sus hijas. Y dices, ¿sabes qué? Ese vato necesita estar en la cárcel, ¿no? Y las hijas, ¿digo o no digo? No, pues sí, digo. O sea, que no te vuelva a poner una mano encima, ¿no? Pero hay papás que a lo mejor no es esa su batalla, sino que a lo mejor son muy rígidos, ¿no? Claro, muy tradicionales dentro de la iglesia. No les vas a llamar a la patrulla porque mi papá no me dejó salir. No, pues no, si te friegas, ¿no? Obedece y honra. Pero el perdón es una de las más grandes maneras de honrar a tus papás y a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que te va a ir bien. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, pocas veces se entiende el poder de perdonar, en cómo repercute para bien para tu vida. Es tan poderoso que yo últimamente, cuando me va mal, digo, ¿a quién me falta perdonar? Claro. Así, literal, me está yendo mal, ¿qué onda? ¿A quién perdonamos? ¿Para qué nos va? Sí, porque es muy poderoso el perdonar. Cambia tu estado así, anímico, emocional y circunstancial. Es muy poderoso el perdón. Por eso Dios menciona en su palabra, ¿no? Que si tu hermano tiene algo contra ti, antes de llevar tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y no dice, no, solo si tú le hiciste, ve, o si él te hizo, que él venga. No, tú ve, o sea, ve, y aunque él te haya hecho y tú estés esperando a que él te pida perdón, tú ve y dile, ¿sabes qué, hijo del maíz? Te pasaste de lanza y traigo esto en mi corazón, pero te perdono. Si yo te hice algo también, perdóname. Y sacas esa cosa que obstaculiza. Wow, y me llama mucho la atención esto que mencionas, ¿no? Que dices, cuando no me va bien, algo Dios me dice que no he perdonado, ¿no? Y muchas veces de volada brincas y tengo esta cosita en contra de alguien, ¿no? Exacto. Entonces, con esto, para los que nos ven, vemos la importancia del perdón.
o sea, al prójimo, pero estamos hablando específicamente ahorita de los padres, pero el rehonrar a los padres, ¿no? También mencionaste algo muy que me impactó mucho, el decir, me fue mal durante mucho tiempo porque no honré a mis papás. Sí. ¿No? Y justo es algo que vamos a hablar en el siguiente capítulo de Mudanza Mental, todo lo que viviste fuera tal vez de esta honra hacia tus padres. Pero por lo mientras, muchas gracias por compartirnos estas experiencias que has tenido con tus papás, estos grandes consejos que yo sé que les van a servir mucho a los papás y sobre todo esta parte hacia los hijos, el honrar y el perdonar a nuestros padres para tener una vida próspera y sobre todo honrar y agradar a Dios. Entonces, pues muchas gracias por este primer capítulo, esta primer parte que tenemos contigo. Eso. Más adelante vamos a tener otra plática acerca... Muy interesante, por cierto, de adicciones, ¿no? De cómo Marto cayó en una adicción muy fuerte y cómo Dios lo rescató de esa adicción. Entonces, amigos, no se pierdan el próximo capítulo de Mudanza Mental. Dale like, comparte para alguien que sepas que le puede servir esto y nos vemos en el próximo capítulo. Pónselo a tus papás, pónselo a tus papás. Sí, se lo voy a poner a mi mamá. Vale, Marto, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.